El transbordador de investigación zumbaba suavemente mientras descendía a través de las densas nubes azul cerúleo de Valiria. Los estabilizadores se ajustaban al cambio gravitacional del mundo alienígena. Daniel ajustó el cuello de su uniforme, sintiendo el leve pero persistente tirón de los nervios. Las misiones de primer contacto no eran nuevas para él, pero los valirianos eran conocidos por su secretismo, su diplomacia reservada, y por tratar a los forasteros con la misma desconfianza que un científico reserva para un reactor cuántico defectuoso. En otras palabras, esta no era una misión en la que pudiera permitirse causar una mala impresión desde el principio. El tren de aterrizaje se activó con un suave golpe y la puerta del transbordador se abrió, revelando una metrópolis que se extendía bajo los 2 soles de Valiria. La arquitectura valiriana era pura, con ángulos limpios y superficies iridiscentes que captaban la luz de una manera que hacía que los edificios brillaran como si estuvieran sumergidos en plata líquida. Plataformas flotantes se deslizaban entre las torres, llevando a los ciudadanos valirianos vestidos con túnicas fluidas que cambiaban de color con cada movimiento. Era impresionante, en la manera en que una máquina perfectamente calibrada lo sería, precisa, eficiente, casi demasiado perfecta. Pisó el pad de aterrizaje, alisando las arrugas de su uniforme antes de que una delegación de oficiales valirianos lo recibiera. Sus ojos plateados reflejaban la luz de manera inquietante y sus largas orejas se movían ligeramente, lo que Daniel sospechaba que era una expresión de curiosidad moderada. El momento se alargó, como suele suceder en los saludos diplomáticos, y justo cuando Daniel estaba a punto de presentarse, un destello de movimiento, una rápida inhalación y luego alguien se estrelló contra él con la fuerza de un pequeño meteorito. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un par de brazos lo rodearan con fuerza. La figura, no, la mujer, era alta, su cabello oscuro hasta los hombros brillando con la luz dorada de los soles ponientes. Se aferró a él, respirando agitadamente, como si hubiera cruzado una distancia imposible para alcanzarlo. «Cal», susurró. El cerebro de Daniel se detuvo. Había pasado por su parte de situaciones diplomáticas inesperadas, mal funcionamientos de IA, negociaciones hostiles, el tiempo que accidentalmente insultó a toda una especie usando el gesto equivocado. Pero esto era algo nuevo. Se quedó congelado, sin saber cuál era el protocolo adecuado para ser derribado por una mujer alienígena que aparentemente lo había confundido con su amor perdido. Detrás de él, oyó el sonido ahogado de uno de sus miembros de tripulación tratando de contener la risa. La mujer se apartó de él rápidamente, con los ojos plateados bien abiertos por la emoción y luego, lentamente, la comprensión llegó a su rostro. Su expresión pasó de una alegría desbordante a algo que solo podría describirse como un horror absoluto. «Tú, no eres él», dijo, su voz apenas un susurro. Daniel, aún procesando la situación, intentó formular una respuesta que calmara la tensión sin causar un incidente intergaláctico. No, a menos que haya estado sonámbulo cruzando el universo y me haya casado con una mujer alienígena en mi tiempo libre, en cuyo caso, sinceramente, me disculpo». El silencio que siguió fue tan profundo que pareció como si toda la ciudad hubiera apagado momentáneamente su energía. Luego, el rostro de la mujer se tiñó de un color profundo, no rojo como los humanos, sino un violeta intenso que cubrió sus mejillas y se extendió por su cuello. Era, se dio cuenta, el equivalente valiriano de un rubor completo. Dio un paso atrás rápidamente, como si quisiera teletransportarse fuera de allí. «Lo siento, fue un error», balbuceó. «Una forma de decirlo», respondió Daniel, frotándose la nuca. «Entonces, para aclarar, ¿quién pensaste que era yo?» Hubo una pausa, y la delegación, que había permanecido respetuosamente quieta durante todo este incidente, ahora encontró sus zapatos muy interesantes. La mujer tragó saliva, evitando mirarlo. «Mi esposo». Daniel parpadeó. «¿Tu esposo?» Ella asintió rígidamente. «Correcto». Daniel exhaló con fuerza. «Bueno, eso definitivamente es algo nuevo para mí. Normalmente, cuando alguien me confunde con un pariente lejano, es porque me parezco a su tío Dave. Pero nunca había tenido un caso de matrimonio intergaláctico por error». Nadie rió. La mujer, Lara, como aprendería más tarde, todavía parecía querer cavar un agujero en las impecables calles de Valiria y vivir allí para siempre. Los oficiales, tal vez sabiamente, decidieron intervenir en ese momento, aclarando la garganta y redirigiendo la conversación hacia los asuntos diplomáticos oficiales. Aún así, Daniel no podía deshacerse de la sensación de familiaridad que persistía en lo más profundo de su estómago. Nunca había estado en Valiria, nunca había conocido a esa mujer,
ni había oído el nombre Cal antes de ese día, y sin embargo, al seguir a la delegación hacia las torres de la embajada, no dejaba de mirar atrás, hacia Lara, viéndola quedarse inmóvil, observando el lugar donde él había estado, como si el universo le hubiera jugado una broma cruel. Un error de identidad, eso es todo. Un malentendido. Pero, de alguna manera, Daniel sentía que acababa de entrar en el comienzo de algo mucho más complicado que una misión diplomática de rutina. El conjunto de habilidades de Daniel seguía intacto, pero el humor no disipó la inquietud que sentía en el fondo de su mente. La expresión de Lara lo perseguía, la emoción cruda, el reconocimiento innegable en su mirada. Él no era Cal, fuera quien fuera, lo sabía. Pero la forma en que ella lo miró, era como si ya hubiera tomado una decisión antes de darse cuenta de su error. Parece que estás pensando demasiado en esto, dijo Hasse, inclinando la cabeza. ¿Quieres que haga una investigación sobre este tipo, Cal? Daniel dudó por un momento, luego asintió. Sí, hay algo aquí que no cuadra. Hasse sonrió con suficiencia. En eso estoy. Mientras tanto, trata de no involucrarte en ceremonias de boda accidentales. Muy gracioso, respondió Daniel. Cuando Hasse se fue, Daniel se sentó al borde de la cama, frotándose las sienes. La misión debía ser simple: establecer mejores relaciones, negociar acuerdos comerciales, no ser confundido con un marido alienígena. Pero en este punto, no estaba seguro si estaba en medio de una misión diplomática o en una telenovela intergaláctica. A la mañana siguiente, Daniel se encontraba en el vasto jardín de la embajada, mirando un estanque lleno de peces translúcidos que flotaban ocasionalmente a 1 centímetro por encima del agua antes de sumergirse de nuevo. Entonces, no eres él, dijo una voz detrás de él, vacilante pero controlada. Se dio vuelta y vio a Lara de pie allí, con las manos juntas frente a ella. El profundo violeta de la vergüenza había desaparecido de su piel, pero sus ojos plateados seguían guardados, reservados. Daniel le ofreció una sonrisa torcida. Voy a arriesgarme a decir que no. Ella asintió y luego exhaló, visiblemente aliviada. Te debo una disculpa. Mi comportamiento de ayer era comprensible. Lo entiendo, interrumpió Daniel. Aparezco justo como tu esposo desaparecido, debe ser desconcertante. Si de repente me encontrara con alguien que se pareciera exactamente a mí, asumiría que la clonación está involucrada. Lara lo miró con una ligera expresión curiosa. ¿Clonación?, preguntó. Larga historia, respondió él. Solo diré que he tenido mi parte de accidentes científicos extraños en el pasado. Un destello de algo parecido a la diversión cruzó su rostro, pero rápidamente apartó la mirada. No solo te pareces a Cal en apariencia, dijo lentamente. Tu voz, la forma en que te mueves, incluso la forma en que te comportas, todo es idéntico. Daniel frunció el ceño. Eso era inquietante. Una coincidencia era una cosa, pero una coincidencia exacta, hasta en el lenguaje corporal, era más difícil de explicar. Hasse está investigando sobre él, admitió. Si hay algún registro público de Cal, lo encontraremos. Lara dudó por un momento. No hay mucho disponible. Mi esposo era un científico trabajando en proyectos clasificados. Por supuesto que sí, murmuró Daniel. Porque nada de esto podría ser sencillo. Lara lo miró, y por primera vez, había algo casi divertido en su expresión. Eres realmente diferente a él, murmuró. Daniel levantó una ceja. ¿Cómo así? Por ejemplo, Cal era mucho más serio, rara vez bromeaba. Daniel sonrió. Suena agotador. Lara dejó escapar un suspiro casi imperceptible, como si no hubiera querido hacerlo. Fue una pequeña victoria, pero Daniel la aceptó. Por un largo momento, permanecieron en silencio. El estanque brillaba detrás de ellos, los peces flotantes creando ondas al sumergirse y salir del agua. Luego, la expresión de Lara se tornó contemplativa. Hay un lugar que podría tener respuestas, pero no sé si nos permitirán el acceso. Daniel se enderezó. ¿Dónde? La antigua instalación de investigación donde Cal trabajaba antes de su desaparición. Fue cerrada, nadie ha puesto un pie allí en años. La intuición de Daniel le decía que ese era exactamente el lugar al que necesitaban ir. Sonrió, pero había algo agudo en su gesto. Entonces supongo que es hora de una pequeña excursión de campo. El transporte vibraba bajo los dedos de Daniel mientras ajustaba los controles de vuelo, guiando la nave sobre los interminables picos plateados de la capital valiriana. La ciudad se extendía como una red intrincada de luz brillante, con plataformas flotantes moviéndose en una danza orquestada entre las estructuras imponentes.
Desde allí arriba, se veía imposible, como algo sacado de un sueño. Muy bien, la voz de Hase atravesó la comunicación. Déjame entenderlo. ¿Vamos a colarnos en una instalación de investigación clasificada? No estamos colándonos, corrigió Daniel. Definitivamente estamos colándonos. Hase respondió en tono burlón. Lara, sentada en el asiento de copiloto, miraba alternativamente a los dos, como si comenzara a arrepentirse de haberse dejado convencer. No debí haberme dejado convencer por ninguno de ustedes, murmuró. Daniel sonrió. Vamos, Lara. Fuiste tú quien sugirió la instalación en primer lugar. Sí, sugerí que lo investigáramos, no que lo asaltáramos. Hase soltó un silbido bajo. Me gusta. Tiene esa energía de soy demasiado responsable para esta locura. Lara cerró los ojos, como si intentara encontrar paciencia en algún lugar profundo de su ser. Si nos pillan violando un sitio clasificado, habrá consecuencias. Solo si nos pillan, apuntó Daniel. Eso no es tan tranquilizador como crees, murmuró ella. Daniel soltó una risa, pero en realidad, sabía que los riesgos eran reales. Entrar sin autorización en un sitio de investigación abandonado era, en el mejor de los casos, un error diplomático, y en el peor, una razón para terminar en una prisión alienígena. Pero algo en toda esta situación no inquietaba. ¿Por qué Lara lo había confundido con su esposo? ¿Por qué coincidía tan perfectamente con Cal? ¿Y por qué la instalación había sido cerrada tan rigurosamente después de su desaparición? Necesitaban respuestas, y este era el único lugar donde podrían encontrarlas. Al acercarse al destino, el paisaje urbano dio paso a vastos espacios abiertos, con grandes extensiones de plantas bioluminiscentes que brillaban suavemente bajo el cielo tenue. A lo lejos, acurrucada contra una cadena montañosa, estaba la instalación. Desde el aire, parecía abandonada. No había señales de vida, ni energía, solo un enorme complejo circular de metal opaco, cuyas superficies brillantes en su momento ahora estaban opacadas por el paso del tiempo. Hase miró las lecturas del escáner. No hay señales de vida activa, ni firmas de energía. O realmente dejaron que este lugar se pudriera, o es una trampa. Supongamos ambas cosas, dijo Daniel, bajando la nave. Así no nos decepcionamos. La nave aterrizó en un pad de aterrizaje vacío, cubierto con una capa delgada de polvo. El silencio era inquietante, demasiado quieto, demasiado absoluto, como un lugar que el universo mismo había olvidado. Al descender, Lara dudó, mirando la entrada imponente de la instalación. «Se siente mal estar aquí», murmuró. Daniel la miró de reojo. «¿Porque está prohibido o porque algo de aquí te parece mal?» Ella dudó. «Ambas cosas». «Genial», dijo Hase. «Eso es exactamente lo que quieres escuchar antes de entrar en un laboratorio abandonado espeluznante». Daniel activó el equipo y avanzaron. El beacon en su muñeca emitía un suave resplandor sobre la entrada metálica. Las puertas estaban cerradas, pero nada que un poco de creatividad en Akeo no pudiera solucionar. «Vamos a ver con qué estamos lidiando», murmuró, arrodillándose junto al panel de acceso. Sus dedos trabajaron rápidamente, eludiendo los protocolos de seguridad que no se habían actualizado en años. Después de unos momentos, los bloqueos se desactivaron con un suspiro suave y las puertas se deslizaron hacia un lado. El interior de la instalación era tan desolado como el exterior. Largas y vacías pasillos se extendían en un silencio inquietante. Las paredes estaban llenas de terminales apagados, viejas estaciones de investigación cubiertas por capas de polvo. Estaba claro que cuando este lugar se cerró, lo hicieron a la carrera. Lara pasó sus dedos sobre uno de los consolas, frunciendo el ceño. «No entiendo, incluso los sitios de investigación abandonados suelen mantener algo de energía para archivos, pero esto, es como si alguien quisiera borrar todo». «Bueno, eso no es sospechoso en absoluto», comentó Hase, seco. Siguieron caminando más adentro del complejo, sus pasos resonando inquietantemente en los suelos metálicos. Daniel no podía sacudirse la sensación de que caminaban por el esqueleto de algo que había estado vivo, algo que había sido silenciado a propósito. Entonces encontraron la primera pista, un datapad roto, tirado en medio de un largo corredor. Su pantalla parpadeaba débilmente, con algunos símbolos distorsionados antes de disolverse en estática. Lara lo recogió, limpiando el polvo de la superficie. «Esto le pertenecía a Cal», dijo suavemente. Daniel se inclinó, examinando la pantalla rota. «¿Puedes recuperar algo de aquí?» Lara dudó. «Quizás, pero necesitaré tiempo».
Un sonido distante resonó a través de los pasillos, un ruido de clics, rítmico, metódico. Hasse levantó inmediatamente su arma. Por favor, dime que eso es solo el sonido del edificio asentándose. Daniel no respondió, estaba demasiado concentrado escuchando. Otro clic, luego otro. Lara contuvo el aliento. No estamos solos. De repente, un panel en la pared distante se iluminó y una voz, distorsionada y deformada por los años de deterioro, se coló por los altavoces invisibles. Presencia no autorizada detectada. Iniciando medidas de seguridad. Oh, fantástico, murmuró Daniel. Con un estruendo, las puertas alrededor de ellos comenzaron a cerrarse. Hasse gruñó. Odio cuando tengo razón. Daniel agarró el brazo de Lara, jalándola hacia atrás mientras una serie de barreras metálicas comenzaban a sellar los pasillos. Tenemos que movernos ahora, gritó. Los tres comenzaron a correr por el pasillo justo cuando algo se movió en las sombras detrás de ellos. Los pasillos del antiguo complejo de investigación se retorcían ante ellos, un laberinto de sombras y acero. Las luces del techo parpadeaban débilmente, como si intentaran despertar de un largo letargo, pero su tenue resplandor solo hacía que el lugar se sintiera más ominoso. Daniel corría adelante, sus botas resonando en el suelo metálico detrás de él. Hasse murmuraba entre respiraciones. Solo quería que quedara claro para el registro, Jai, que cada vez que te sigo en una investigación rutinaria, termina con nosotros corriendo por nuestras vidas. ¿Preferirías quedarte quieto y que nos atrapen? Respondió Daniel sin mirar atrás. Hasse lo consideró. Está bien, punto válido. Sigue adelante. Lara, manteniendo el ritmo, miró por encima de su hombro. Necesitamos encontrar una salida antes de que el sistema de seguridad se active por completo. Si este lugar todavía tiene defensas automáticas. Un clic mecánico resonó adelante de ellos. Hasse gruñó. Déjame adivinar, ¿defensas automáticas? El corredor ante ellos se dividió en dos caminos. Uno llevaba a la oscuridad, el otro hacia un panel parpadeante junto a una puerta sellada. A Daniel no le gustaban las probabilidades de lanzarse al vacío, así que se desvió hacia la puerta. Cúbranme, murmuró, arrodillándose junto al panel y abriendo los controles de acceso. Hasse tomó posición junto a Lara, con el arma lista. ¿Cubrirte de qué exactamente? Como si fuera una señal, un sonido mecánico de trabajo llenó el aire desde el techo. Un pequeño drone se desplegó como una araña metálica, su ojo rojo cristalino brillando ominosamente. Hasse suspiró. Obviamente. El drone emitió un tono de advertencia agudo, luego lanzó un pulso de energía a lo largo del pasillo. Daniel se encogió, el calor del disparo rozándole la cabeza. Sí, ahora me vendría bien algo de fuego de cobertura. Hasse no perdió el tiempo. Levantó su blaster y disparó rápidamente al drone. El primer disparo pasó de largo, el segundo rozó su estructura metálica. El drone vaciló en el aire, recalibrando su puntería. Mientras tanto, Lara había sacado un dispositivo del cinturón. Presionó un botón y una barrera de energía esférica se encendió alrededor de ellos justo cuando otro pulso disparó desde el drone. El disparo golpeó la barrera y se disipó sin causar daño. Daniel soltó un suspiro. Recuérdame que te dé las gracias por eso más tarde. Los ojos plateados de Lara estaban fijos en el drone. Si sobrevivimos, podrías expresar tu gratitud después. Daniel se volvió hacia el panel, sus dedos volando sobre la pantalla rota. Puedo anular el bloqueo, pero este sistema es antiguo. O nos dejará pasar, o decidirá que somos intrusos y nos manda a algún tipo de foso de la muerte. Hasse disparó de nuevo, esta vez su disparo golpeó al drone en su sensor, haciendo que soltara un agudo grito electrónico antes de desplomarse al suelo, en una chisporroteante pila de chatarra. Bien, ahora sí puede saquear la puerta, dijo Hasse, soplando humo imaginario del cañón de su blaster. Daniel rodó los ojos. Gracias por el permiso. Con una última entrada, la pantalla parpadeó en verde y la puerta se deslizó abriéndose. Sin dudarlo, entraron rápidamente, con Lara presionando un control que la cerró tras ellos. El silencio que siguió era espeso, interrumpido solo por el suave zumbido de la maquinaria vieja. Daniel respiró hondo. Bueno, eso fue divertido. Hasse lo miró. Tu definición de diversión es profundamente preocupante. Lara ya estaba escaneando la habitación, su expresión cambiando a algo indescriptible. El espacio en el que habían entrado no era como el resto de la instalación. No solo era un pasillo vacío y abandonado, este era un laboratorio intacto, sin tocar.
Los consolas aquí aún brillaban suavemente, lo que indicaba que aún tenían energía. Daniel avanzó con cautela, observando el entorno impecable. Este lugar parece funcional. Lara dudó antes de acercarse a uno de los consolas. Presionó su palma contra un escáner y, para su sorpresa, la pantalla se activó, llenando el aire con un suave zumbido. Un momento después, líneas de texto comenzaron a desplazar la pantalla en escritura valiriana. Hasse se inclinó. ¿Qué dice? Por favor, dime que no traduce bienvenidos a su perdición. El ceño de Lara se frunció. Registros del personal, las últimas entradas de Cal antes de su desaparición. Daniel se acercó, su pulso acelerándose. ¿Puedes recuperarlas? Ella asintió, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la consola. La pantalla parpadeó y luego un video comenzó a reproducirse. Una proyección holográfica cobró vida ante ellos, y el aliento de Daniel se detuvo. Allí, de pie frente a ellos, estaba él mismo. Bueno, no él, Cal. El parecido era impresionante, hasta en los más mínimos detalles. Él se mantenía igual, la forma en que hablaba, pero también había diferencias. La expresión de Cal era más dura, más disciplinada. Su postura era rígida, controlada. La grabación chisporroteó y la voz de Cal llenó la sala. Este es el registro de investigación 47. El progreso del proyecto continúa, pero las anomalías están aumentando. Cada prueba, cada simulación, los resultados se están volviendo más impredecibles. Si estoy en lo correcto, si los datos son precisos, entonces lo que estamos tratando es mucho más grande de lo que habíamos anticipado. Cal pasó una mano por su cabello oscuro, luciendo agotado. Estoy cerca de entender la verdad, pero los demás no lo ven, o tal vez no quieren verlo. Si algo me llega a pasar, si este proyecto es enterrado, alguien tiene que saberlo. Alguien tiene que seguir la pista. Hizo una breve pausa. Y si, por alguna oportunidad imposible, estoy viendo esto sin saber quién soy, entonces debo preguntarme, ¿quién eres realmente? La grabación terminó abruptamente y un espeso silencio se instaló en la sala. Hasse soltó una respiración lenta. Ok, eso fue espeluznante y dramático, y me gustaría pedir personalmente que todos los mensajes de fantasmas futuros sean al menos un 20% menos ominosos. Daniel miró la pantalla parpadeante, su mente trabajando a toda velocidad. Las palabras de Cal habían tocado algo profundo en él, algo que le recorrió la piel con un escalofrío. Si este proyecto tenía algo que ver con su existencia, entonces tal vez no era solo un parecido. Tal vez era algo más. El holograma de Cal se desvaneció, dejando atrás una inquietante quietud en el laboratorio. Daniel exhaló lentamente, mirando el espacio vacío donde su imagen reflejada había estado. Ok, finalmente rompió el silencio Hasse, frotándose las sienes. Reconozcamos lo obvio. Eso fue aterrador. Quiero decir, siempre sospeché que había dos de ti, pero esperaba que al menos uno de ustedes tuviera un bigote malvado, ya sabes, para mayor claridad. Daniel le dio una mirada plana. Podría dejarme crecer un bigote si eso lo hace más fácil para ti. Voto en contra, dijo Lara de inmediato. Eso sería inquietante. Gracias por tu opinión, murmuró Daniel, antes de volver a mirar la consola. Su mente aún luchaba por procesar lo que acababa de ver. Cal no había sido solo un investigador. Él sabía algo tan peligroso que había dejado mensajes crípticos, como si hubiera anticipado su propia desaparición. Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué él y Cal se veían idénticos? Lara ya estaba escaneando los archivos restantes en el sistema, sus dedos largos bailando sobre los controles con facilidad experimentada. Estoy intentando acceder a registros más profundos, pero la mayoría de los datos están corrompidos. Lo que Cal investigaba, parece que alguien intentó borrarlo. Claro, lo hicieron, masculló Hasse. ¿Por qué? ¿Por qué hacernos las cosas fáciles? Si esto fuera un drama de ciencia ficción, este sería el momento en que el gran villano aparece con un monólogo ominoso, comentó Daniel. No invoquemos nada, dijo Lara, justo cuando un suave pitido sonó en la consola. Encontré algo, anunció, sus ojos plateados escaneando la pantalla. Un fragmento de archivo. Está muy degradado, pero parece ser parte de un informe de investigación, proyecto hecho. Daniel se inclinó hacia adelante. Ese nombre suena importante. Es importante, murmuró Lara, ajustando la pantalla. Este proyecto estaba clasificado bajo los niveles más altos de seguridad. No debía ser accesible para nadie fuera del personal específico. Hasse cruzó los brazos. Así que, naturalmente,
deberíamos seguir hurgando en él. Lara lo ignoró, su mirada fija en la pantalla. Por lo poco que queda, parece que el proyecto hecho no era una investigación estándar. Involucraba replicación biológica. Daniel frunció el ceño. ¿Replicación? ¿Cómo clonación? Lara dudó. No exactamente. La formulación sugiere algo más avanzado, un proceso diseñado no solo para copiar a una persona, sino para continuarla. Daniel parpadeó. No me gusta cómo suena eso. Hasse suspiró. Es un día bastante ominoso, amigo. Antes de que Daniel pudiera responder, las luces tenues de la sala parpadearon y un bajo retumbe recorrió el piso bajo sus pies. ¿Eso fue la entrada del villano?, preguntó Hasse, mirando a su alrededor. ¿O estamos a punto de ser aplastados por escombros que caen? Los dedos de Lara se movieron rápidamente sobre la consola. Algo más, los sistemas principales de la instalación se están reactivando, y no soy yo quien los está activando. La pantalla frente a ellos parpadeó en rojo y una nueva voz, fría y artificial, cortó el aire. Acceso no autorizado detectado. Activando medidas de seguridad. Daniel se tensó. Eso no es bueno, ¿verdad? Hasse dio un paso atrás. Bueno, no es bueno. Antes de que pudieran reaccionar más, las paredes mismas parecieron moverse. Paneles se abrieron, revelando brazos mecánicos con escáneres brillantes. Sus lentes parpadearon mientras analizaban a los intrusos. Un destello repentino de luz disparó y Daniel apenas tuvo tiempo de cubrirse los ojos antes de que el laboratorio se llenara del zumbido de maquinaria reactivándose. La voz de Lara sonó urgente. Tenemos que movernos ahora. Daniel no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Agarró el primer data drive portátil que encontró, lo arrancó de la consola y giró justo cuando una puerta oculta al fondo de la sala se abrió con un suspiro. Una figura humanoide entró. El aliento de Daniel se detuvo. Era Cal, o al menos algo que se veía como Cal. La postura de la figura era inquietantemente similar, pero sus movimientos estaban ligeramente fuera de lugar, demasiado precisos, demasiado controlados. Sus ojos, aunque del mismo color que los de Daniel, carecían de calidez. Y cuando habló, la voz era la de Cal, pero vacía de emoción. Intrusos identificados. No deberían estar aquí. Hasse levantó su blaster de inmediato. No, 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 no. Hoy no voy a ser atacado por tu gemelo malvado. La figura dio un paso adelante, imperturbable. Usted ha accedido a archivos restringidos. Deberán entregar los datos y someterse al procesamiento. Daniel dio un paso atrás, con cautela. Voy a tener que rechazar eso. La figura inclinó la cabeza. Respuesta inaceptable. Antes de que pudieran reaccionar, se movió hacia ellos a una velocidad imposible. Daniel apenas tuvo tiempo de esquivar cuando la figura se lanzó hacia él, su mano golpeando el lugar donde él había estado justo momentos antes. El metal se dobló bajo la fuerza. ¡Corran!, gritó Lara. Eso fue todo lo que Daniel necesitaba. Hasse disparó un tiro rápido, pero la figura lo esquivó, moviéndose de una manera que no debería haber sido posible. Genial, gritó Hasse mientras corrían por el pasillo. Ahora no es solo un gemelo malvado, es un gemelo malvado rápido. Daniel apretó el data drive contra su pecho mientras corrían, su corazón golpeando con fuerza. Lara lo miró mientras corrían por los pasillos a media luz. Eso no era Cal. Daniel asintió, aún respirando agitado. Ya me di cuenta cuando intentó golpearme a través de la pared. Hasse miró por encima de su hombro. Solo quiero recordarles a todos que lo dije, clon malvado. Deberíamos haberlo visto venir. Lara exhaló bruscamente. No era un clon malvado. Clonación. Si el proyecto hecho estaba destinado a continuar a Cal, entonces, lo que sea que estuviera ahí no era ni cerca de una copia, era algo más. A Daniel no le gustaba cómo sonaba eso. No le gustaba para nada. El sonido distante de pasos metálicos resonó detrás de ellos. La cosa, fuera lo que fuera, todavía los perseguía y no se iba a detener. Daniel apretó los dientes. Necesitaban una salida rápido. Está bien, murmuró. Tenemos un experimento científico homicida persiguiéndonos, toda una instalación despertando y no tenemos forma clara de salir. Hasse le dio una palmada en la espalda. Estoy seguro de que se te ocurrirá un plan brillante. Daniel gimió. Odio que tengas tanta fe en mí. Hasse sonrió ampliamente. No la tengo. Solo espero que el plan que se te ocurra no nos convierta en polvo. La voz de Lara cortó su broma. Adelante, un ascensor de acceso. Las piernas de Daniel ardían mientras corrían hacia él,
estrellando sus manos contra los controles. Las puertas se abrieron justo cuando el sonido de los pasos que se acercaban se hacía más fuerte. Se tambalearon hacia adentro, Lara presionando los controles justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Daniel echó un último vistazo a la figura que estaba al final del pasillo, observándolos con una expresión que casi parecía curiosa. Luego, la puerta se selló y el ascensor comenzó a subir. Daniel dejó escapar una respiración temblorosa. Eso fue aterrador. Hasse se desplomó contra la pared. Voy a necesitar tanta terapia después de esto. Lara, aún enfocada, sujetaba el data drive. Lo que esté aquí, puede ser la única forma en que descubramos la verdad. Daniel exhaló, mirando al techo. De alguna manera, tenía la sensación de que la verdad sería mucho peor de lo que esperaban. El ascensor se sacudió violentamente mientras ascendía, un crujido de metal y el sonido de hidráulicos forzados resonando en el pequeño espacio. Daniel se aferró a la pared, una mano sujetando el data drive como si fuera lo único estable en el universo. Hasse, tirado en el suelo y respirando pesadamente, levantó una mano débil al aire. Solo quiero dejar constancia de que, en mi opinión, preferiría ser disparado antes que estar en otro de estos trampas mortales disfrazadas de ascensores. Lara, tranquila a pesar de la situación, inclinó la cabeza. Tu especie tiene una profunda desconfianza hacia los dispositivos de transporte vertical. Sí, porque siempre intentan matarnos, gruñó Hasse. He visto películas, esto nunca termina bien. Daniel los ignoró, su mente aún reproduciendo el encuentro con el doble de Cal. Esa cosa, lo que fuera, se había movido con una precisión antinatural, su mirada demasiado calculadora, demasiado vacía. Si no era un simple clon, entonces, ¿qué era? El ascensor se detuvo con un temblor y luego se detuvo por completo. Hasse inmediatamente se tensó. Este es el momento en que las puertas se abren y algo aterrador está esperando, ¿verdad? Lara no dignificó la pregunta con respuesta. En lugar de eso, preparó su cuchillo de plasma mientras las puertas se deslizaban abriéndose, revelando un pasillo tenuemente iluminado que se extendía hacia lo desconocido. Daniel exhaló. Ok, no hay experimentos científicos horribles esperando a destrozarnos. Eso es un buen comienzo. No lo jinxees, murmuró Hasse mientras salían. El pasillo estaba extrañamente tranquilo, con pantallas inactivas y paneles oxidados. Una fina capa de polvo cubría el suelo, perturbada solo por sus pasos. Lara observó el entorno. Esta sección de la instalación parece haber estado abandonada más tiempo que el laboratorio de abajo. Lo que sea que pasó aquí, no fue parte del apagón principal. ¿Abandonada, dices? Hasse dijo, encantado. Me encanta el pasillo abandonado y espeluznante sin ninguna posibilidad de que algo salga mal. Daniel los ignoró mientras divisaba algo adelante. Una puerta al final del pasillo, diferente a las otras. Estaba fuertemente reforzada, con su marco marcado con extraños símbolos que brillaban débilmente en la luz tenue. Los ojos de Lara se agudizaron. Ese es un sello de seguridad antiguo. Esta puerta fue diseñada para permanecer cerrada indefinidamente. Daniel se detuvo frente a ella. Bueno, eso solo me dan más ganas de abrirla. Naturalmente, dijo Hasse, seco. ¿Por qué no ignorar todos los signos obvios de desastre? Lara estudió el panel junto a la puerta, sus dedos moviéndose sobre los controles. Hay una firma de energía residual aquí. Algo todavía está encendido detrás de esta puerta, pero el mecanismo de cierre es altamente avanzado. Tomará tiempo anularlo. Daniel exhaló. Está bien, solo no haga sonar alarmas esta vez. Hasse cruzó los brazos. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que intentamos hackear en una zona misteriosa y prohibida, verdad? Elijo ser optimista, dijo Daniel. Hasse le dio una mirada escéptica. Eres terrible siendo optimista. Antes de que Daniel pudiera argumentar, Lara presionó una secuencia final de botones y la puerta soltó un profundo suspiro mecánico. Los símbolos brillaron una vez y luego la puerta se deslizó hacia un lado. Dentro de la habitación, todo estaba bañado por un resplandor azul fantasmal. Extrañas tubos translúcidos alineaban las paredes, cada uno conteniendo lo que parecía figuras humanoides. Sus rasgos estaban difuminados, distorsionados por el líquido en el que estaban suspendidos. Hasse echó un vistazo y dio un paso atrás de inmediato. No, absolutamente no. Esto es exactamente como empiezan las pesadillas. Lara avanzó, su expresión inexpresiva. No son clones. Daniel tragó con dificultad. Entonces, ¿qué son?
Lara miró hacia las pantallas centrales del consola que se habían activado, revelando más datos fragmentados. Ella leyó cuidadosamente y luego se giró hacia Daniel, su expresión sin mostrar emoción. Este proyecto no se trataba de crear copias, se trataba de continuidad. Cal no fue clonado, fue transferido. Lara asintió. Estos cuerpos fueron creados para servir como recipientes. El proyecto hecho no trataba de hacer versiones idénticas de una persona, se trataba de mover la conciencia de una forma a otra. Hase exhaló bruscamente. Ok, genial, así que oficialmente cruzamos de la ciencia ficción a territorio de romper todas las leyes de la naturaleza. El pulso de Daniel latía con fuerza en sus oídos. ¿Entonces estás diciendo que Cal no dejó solo un gemelo, sino que se convirtió en una de estas cosas? Lara dudó. Es posible. Tal vez tenía la intención de continuar su investigación más allá de una sola vida, pero los datos están incompletos. Lo que sí sabemos es que el proceso era inestable. Daniel frunció el ceño. ¿Inestable cómo? Como si respondiera a su pregunta, uno de los tubos emitió un suave crujido. Hase se congeló. Eso no fui yo. Daniel retrocedió instintivamente. Lara, dime que este lugar no tiene algún tipo de función de autoinicio. Los dedos de Lara volaron sobre el consolador. No debería, dijo Lara, pero en ese momento, otro tubo se agrietó, luego otro. Hase agarró la manga de Daniel. Voy a decir que lo dije, pero vamos a sobrevivir primero. El líquido dentro de los tubos comenzó a drenar y las figuras dentro se movieron. Daniel maldijo entre dientes. Tenemos que salir ahora. Lara arrancó el módulo de datos del consola. De acuerdo. Los tres corrieron hacia la puerta justo cuando la primera de las figuras cayó de su contención, golpeando el suelo con un sonido húmedo. Hase no miró atrás. Oficialmente, ya tuve suficiente de la ciencia hoy. El pasillo fue un borrón mientras corrían, el sonido distante de los movimientos creciendo detrás de ellos. Lo que fuera que fueran esas cosas, estaban despertando rápido. Al doblar una esquina, Daniel estrelló su mano contra el panel de bloqueo de emergencia, activando las puertas de Blast. Las pesadas puertas se cerraron justo cuando algo saltó hacia adelante, apenas fallando en alcanzarlos. Daniel jadeó por aire, su espalda contra la pared. Está bien, eso fue aterrador. Hase se dobló hacia adelante. En una escala del 1 al nave espacial embrujada, le doy un rotundo no. Lara, aún inquietantemente calmada, estudió el módulo de datos en sus manos. Esto lo confirma. El proyecto hecho no era solo sobre Cal. Esta instalación estaba desarrollando una manera de sobreescribir identidades, de reutilizar personas. El estómago de Daniel se retorció. ¿Entonces lo que acabamos de ver ahí? ¿Eran transferencias fallidas? Lara asintió. Exactamente. Lo que significa que puede haber más, dijo Hase, gruñendo. Te juro que si hay un ejército secreto de proyectos científicos fallidos y espeluznantes, abandono esta aventura. Daniel exhaló. Vamos a regresar a la nave. Necesitamos averiguar qué significa todo esto antes de que sea demasiado tarde. Hase miró hacia atrás, hacia las puertas de Blast selladas. ¿Para qué exactamente? Daniel no tenía una respuesta, pero en el fondo sentía que ya se estaban quedando sin tiempo. La nave se sacudió violentamente mientras Daniel se aferraba al borde del consola, sus ojos recorriendo los datos. Fuera del visor, la instalación abandonada se estaba colapsando. Secciones de su estructura metálica se desplomaban mientras las explosiones retumbaban a través de los pasillos. La reacción en cadena comenzó en el momento en que activaron la purga de datos, una consecuencia inesperada pero, en retrospectiva, completamente predecible al manipular un secreto alienígena de siglos de antigüedad. Bien, bufó Hase, mientras se abrochaba al asiento de copiloto. Seguimos vivos, eso es bueno. La instalación está explotando, eso es malo. Tenemos lo que vinimos a buscar, eso es bueno. Y ahora solo tenemos que escapar sin morir, eso es complicado. Daniel manejó la nave entre los escombros. Lo iba a decir, no es mi parte favorita del plan, pero sí, vamos con eso. Lara, apostada en el consola secundario, mantenía su habitual expresión impasible. Deberías ser más confiado en tus habilidades de pilotaje. Estadísticamente, tenemos un 73% de probabilidades de salir sin rasguños. Hase resopló. Eso sigue siendo un 27% de probabilidad de muerte. Matemáticamente exacto, confirmó Lara. Daniel los ignoró a ambos, enfocándose en la navegación.
El campo gravitacional alrededor de la instalación en colapso tiraba de la nave, los escombros girando caóticamente en todas direcciones. Necesitaban liberarse ya antes de ser absorbidos. Lara, potencia los propulsores, ordenó Daniel. Hasse, ¿desconectaste los sistemas no esenciales? Listo, respondió Hasse, frenéticamente activando interruptores. Apagué el soporte vital temporalmente. Nadie entre en pánico. ¿Por qué dirías eso en voz alta? Le espetó Daniel. La nave dio un tirón mientras los motores cobraban vida. La fuerza los empujó hacia atrás en sus asientos y, por un momento, los campos gravitacionales parecieron resistir el tirón hacia abajo. Luego, con un último sacudón que les revolvió el estómago, lograron liberarse. El momento en que despejaron el campo de escombros, la vista del planeta se aclaró bajo ellos. La instalación ya no existía, solo quedaba una oscura cicatriz en el paisaje, con humo elevándose hacia la atmósfera. Los secretos que había guardado ahora estaban perdidos en el tiempo, salvo por el módulo de datos que Lara aún sostenía en sus manos. Hasse se desplomó en su asiento. Odio el espacio. Odio las instalaciones de investigación abandonadas. Realmente odio los clones y las transferencias cerebrales y los extraños ecos de memoria. Te encanta el espacio, corrigió Daniel, tratando de recuperar el aliento. Sí, bueno, lo odio en este momento, replicó Hasse. Lara, aparentemente inmune, giró el módulo de datos en sus manos. Esto contiene todo lo que necesitamos para entender qué le pasó a Cal, dijo, mirando a Daniel. Y por extensión, ¿qué conexión tenía contigo? Daniel exhaló, pasándose la mano por el cabello. El momento de crisis había pasado, pero las preguntas seguían ahí. ¿Por qué Cal había elegido este experimento? ¿Qué estaba tratando de escapar o lograr? ¿Y por qué seguía sintiendo esa extraña atracción, esa sensación de familiaridad cuando se pronunciaba el nombre de Cal? Deberíamos regresar a la estación, dijo Daniel finalmente. Desencriptar los datos en algún lugar que no esté en una instalación en explosión. Hasse le señaló. La mejor idea que has tenido todo el día. Mientras Daniel ajustaba las coordenadas, notó que Lara lo observaba atentamente. Estás pensando en algo, dijo él. Suéltalo. Ella vaciló. He estado considerando las implicaciones de lo que descubrimos. El proyecto de Cal no se trataba de simple inmortalidad. Estaba buscando continuidad, una manera de permanecer a pesar del paso del tiempo. Daniel frunció el ceño. ¿Quieres decir que no estaba tratando de crear clones? ¿Estaba tratando de transferirse a sí mismo? Lara asintió. Sí, pero el proceso era defectuoso. Si tuvo éxito, la versión de él que existe ahora podría ni siquiera recordar lo que alguna vez fue. Daniel tragó saliva. ¿Entonces estás diciendo que si está por ahí, puede que no recuerde nada? Lara dijo. O podría ser algo completamente nuevo. Hasse gimió. ¿Nos estás diciendo que pasamos por todo eso y aún no tenemos una respuesta clara? La expresión de Lara permaneció neutral. La ciencia rara vez es clara. Hasse levantó las manos al aire. Genial, me encanta. El final perfecto para nuestra pesadilla. Daniel permitió que una pequeña sonrisa se asomara. Vamos, sabes que lo vas a extrañar cuando estemos de vuelta en el espacio normal. Hasse lo miró con furia. Te voy a echar personalmente por una esclusa de aire. Lara los observó a ambos con leve diversión antes de volver su atención al módulo. Tengamos respuestas o no, ya tenemos los datos. Ahora, el resto depende de nosotros. Daniel se recostó en su asiento mientras las estrellas se estiraban ante ellos, la nave acelerando hacia lo desconocido. No tenía todas las respuestas, tal vez nunca las tendría, pero por ahora tenía una dirección, y eso era suficiente.